Vamos a hacerlo vamos a leer en el versículo número 18. Dice la Biblia, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Lo has dispuesto. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. El precio de nuestra redención va a ser ahora el tema, la frase que vamos a ocupar. El precio de nuestra redención. Para que lleguemos a lo que es estos versículos que hemos leído, siempre es necesario que recordemos lo que Pedro ha estado exhortando a la iglesia a la cual se dirige. Primero, aparte de las demás exhortaciones, en los versículos anteriores, Pedro ha hablado de la santidad que la iglesia tenía que llevar a cabo aún en medio de las luchas, de las batallas. Esa santidad era elemental y sigue siendo elemental. Pero también se recordarán que también ha habido una exhortación a lo que es el temor a Dios. Es decir, la santidad tiene que generarla esa concepción, esa idea de ser temeroso a Dios. Es decir, cuando se habla de el temor a Dios, se está hablando de una vida, decíamos, con integridad, con una vida que tenga el deseo ardiente de hacer su voluntad. De esa manera pudiéramos como descifrar la palabra temor, no tanto como a veces es el concepto que hay que temerle a Dios porque Dios nos va a golpear, porque Dios nos va a aniquilar, sino en esa idea, en la idea de que nuestra vida sea una vida integrada en sus propósitos, integrada en una actitud de serle leal, serle fiel en medio de las dificultades. Eso significa temer a Dios, ¿verdad? Cuando andamos en cualquier lugar, cuando actuamos, cuando hablamos, que lo que hablamos, que lo que hacemos, siempre sea en la idea, ¿le agrada esto a Dios? ¿Estoy haciendo lo correcto con esto que estoy llevando a cabo? Eso es
temer a Dios, serle leal, serle fiel en medio de las circunstancias, sean estas favorables o no favorables. La idea que Pedro, está manifestando acá es porque esta santidad en el temor, Dios esto lo toma en cuenta, y lo toma en cuenta en la base de que de esa manera, siendo ese Dios un Dios que no hace acepción de personas, dice acá, entonces en esa idea de que tenemos o tememos a Dios que no hace acepción de personas, para que en ese futuro, que es el que siempre nosotros debemos de estar pensando, el futuro de nuestra vida espiritual, que esa santidad o la santidad en el temor de Dios, esto es todos los días también, y debe de ser en esa visión, sabiendo que un día vamos a ser juzgados. Y cuando habla de ser juzgados, eso es lo que leemos también. Dice, porque Dios no hace acepción de personas en el día de que seamos presentados delante de Él. El martes pasado estuvimos hablando de no hacer acepción de personas en la idea de si no luchamos por honrarle, por vivir una vida santa, eso sería, y lo aplicábamos como que caeríamos en la disciplina de Dios. Esa es una manera de verlo, ¿verdad? Que cuando no entramos en el lineamiento que establece Dios, pues eso no es ninguna novedad. Sabemos que Dios, ¿verdad? Dice, disciplina a quien ama. Pero también podemos ver esta verdad en el sentido de que también Dios en ese final, que es el que tenemos nosotros, hermanos, que alcanzar, como fue el caso de Pablo, dice, he llegado, he logrado, ¿verdad? Él llegó al final y expresa, por lo tanto me espera lo que era el premio, lo que era la corona. También se puede interpretar lo que es el Señor no hace acepción de personas en ese día, también es en la idea de recibir los premios, de recibir esas promesas ya hechas una realidad en la vida de cada creyente. Entonces nosotros tenemos que ser personas que no solo tenemos que estar viendo las pocas o muchas bendiciones que podemos recibir acá, y que las recibimos, porque las recibimos, vienen la manifestación, la respuesta de Dios, pero también tenemos que ser personas que estamos viendo la meta final, y en esa meta final debemos de estar viendo los premios, debemos de estar viendo las coronas, como dice Pablo. Pedro habla de la corona de gloria, es decir, hay esos incentivos dentro de la palabra donde nosotros tenemos que motivarnos, y no pueda entenderse que eso implique o que sea ambiciones, pero si le llaman ambiciones y son ambiciones espirituales, pues está bien. El problema son las ambiciones de aquí, pero si las ambiciones son las ambiciones de ahí arriba, pues vamos bien.
Eso es lo que leemos en el libro de los Hebreos cuando habla de los que no alcanzaron las promesas y se refiere a los patriarcas. Dice, pero ellos por la fe veían la ciudad no hecha de mano de hombre, sino la ciudad que tenía el fundamento de Dios. Es decir, ellos estaban viendo hacia allá. Entonces, el creyente tiene también que estar viendo qué es lo que sucederá en aquel final, o como lo llama Pablo, en el tribunal de Cristo. Lo que habla del tribunal de Cristo es que ahí recibiremos de acuerdo a lo que hicimos o de acuerdo a lo que no hicimos. Es decir, hay ahí un premio, hay premios. Y eso es bueno, que el creyente se proyecte hacia ese futuro. Porque, pues sí, si solo estamos proyectados en que Dios nos va a sanar, en que Dios nos va a proveer acá, es cierto, lo sigue haciendo Dios, pero eso no es comparable con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces tendríamos que estar viendo. Usted se recuerda cuando el mismo Pablo habla, cuando se dirige a los corintios, cuando habla y le dice que cada uno debe de sobreedificar en el fundamento. El capítulo 3 de la primera carta dice, cada quien debe de edificar sobre el fundamento. Dice, porque debemos de edificar, y ahí están los materiales: oro, piedras preciosas, madera, heno, cualquiera de esos materiales. Lo que simboliza es cuál es la obra o cuál es el trabajo que nosotros estamos realizando en santidad, en obediencia, en temor a Dios mientras estamos acá vivos. Entonces ahí está hablando de que cada quien debe de sobreedificar en ninguna otra parte que no sea el fundamento que ya está puesto, y el fundamento es Cristo. En este caso no puedo venir yo a fundar una nueva doctrina en ese fundamento, porque entonces estoy mal, o querer forzar la doctrina del Señor, y como se hace, lo hacen aquellos que se desvían de la doctrina, de la palabra, y aparecen con un montón de cosas. Sería una. Y por otro lado, aquellos que no hacen mucho durante la vida de Dios, porque cada uno de nosotros no debe de dejar de pensar que siempre hay un propósito por el cual el Señor nos salvó. Nos salvó con un propósito de que nosotros fuéramos sus manos, que fuéramos sus pies, que fuéramos su luz. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el propósito. Y en esa visión, Pedro está diciendo que debemos de cuidarnos en ese sentido, sabiendo que, hermanos, Dios no hace acepción de personas para ese momento. Es decir, no va a decir el Señor, mire, esta mi muchachita, mi muchachito, le voy a dar esta coronona, le voy a dar este otro. Y cuando se habla de coronas son ideas, porque allá en el cielo no es que van a haber coronas. Lo que se refiere, para que nosotros lo entendamos, son cosas grandes que Dios tiene, a saber qué, pero de hecho son cosas que no las podemos concebir nosotros con esta mente pequeña o fina. Entonces ahí cada quien, de acuerdo a lo que sembró, a lo que cosechó en su vida espiritual, eso es lo que va a recibir allá.
Así de sencillísimo. 5:10 de Segunda de Corintios. Así de sencillísimo, ¿verdad? Ahí se refiere a esos premios, ya no es, ahí se habla no de juicio para muerte, sino el juzgar qué hice, qué no hice, qué hice bien. Sin el fundamento lo que puse fue hojarasca, el fuego probará cada elemento. Entonces, la vida cristiana no es así a la loca, no es una vida así a lo que salga, no es una vida a que Dios aguanta. No, aquí se trata de pulirnos, aquí se trata de ir forjando en la visión con qué es que nosotros nos vamos a presentar en esa eternidad. Eso es de eso se trata. Y usted ve que dice que en esa misma escritura dice que el fuego probará. Y si la obra fuera consumida por el fuego, dice, será pérdida. Y ahí siempre insiste el Señor que va a haber salvación aún como por fuego, es decir, raspados. ¿A qué se refiere? El Señor sigue en el guión de que los que ya Él ha salvado de ninguna manera, estos van a perecer. Allí lo aclara. Ese cristiano haragán, ese cristiano calientacillas, ese cristiano que nunca pensó que la vida se le iba acabando y que algo había que hacer. Damos un amén, iglesia. Entonces, ahí es el problema, donde no es que va a perder la salvación, porque dijo Cristo, ninguno de los que me diste se me ha perdido, pero sí, hermanos, van a perder las preseas, las glorias de premios que Dios tiene. Y vemos la figura en esa porción que estoy mencionando de Primera de Corintios 3 en adelante, con respecto a eso, a esa edificación, y algunos se salvarán como por fuego. La figura de Lot. Lot era de los patriarcas, aún todo como era, pero antes del juicio que cayó sobre Sodoma, vino Dios con sus ángeles y lo sacó. Pero ¿cómo lo sacó? ¿De qué manera lo sacó? Lo sacó con todo a lo que le había puesto todo el empeño. Lo sacó con todas las casas que había comprado. Lo sacó con todo el oro que había adquirido como buen mercader en Sodoma. No sacó nada de eso. Yo pienso que ni los caites sacó, porque tuvieron que arrastrarlo. Y esa es la figura del cristiano calientacillas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esa es la figura del creyente que se tira 5, 10, 20 años y no hay nada. Entonces, en esa idea es que Dios no hace acepción de personas también. Y que vendrá el momento cuando a algunos cristianos les va a tocar como el chino, solo milal, ¿verdad? Pero uno debe de ser visionario. Uno tiene que estar viendo esas coronas, tiene que estar viendo esas calles, tiene que estar viendo ese paraíso, puesto los ojos en Jesús. Amén. Ahora, hermanos, y lo que decíamos, que como dice acá estos versículos, que debe de ser todo el caminar de la vida, el peregrinar de la vida. Es decir, no es que la vida cristiana no es para unos días, para unos meses, para unos años. La vida cristiana, cuando uno ingresa, es decir, cuando ha tenido ese encuentro con el Señor, el creyente que sí lo ha tenido, que ha tenido esa experiencia, es decir, ha sido alcanzado por su gracia, ese creyente jamás usted lo va a ver, jamás usted lo va a ver
que es creyente temporal. Usted lo va a ver que aunque sea de arrastra, siempre va a seguir adelante. Y la recomendación de Pedro es que esto debe de ser hasta hermanos, hasta el final de la vida del creyente, como fue el caso de Pablo, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis, dice, rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora vamos a ver el caso de lo que nos compete ahora. Estamos hablando de el precio de nuestra redención. Ahora Pedro va a hablarles de esto. ¿De qué? De el precio de la redención. Cuando dice, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata. Vamos a detenernos en este versículo 18, que es la continuidad que Pedro va dando a estas exhortaciones. Y en este caso no es tanto una exhortación en este versículo, sino que es como el complemento de lo que generó la salvación, la redención, que fue lo que se dio cuando vino el creyente o venimos nosotros a esta gracia. Sabiendo, fíjese, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando Pedro habla de rescatados, tenemos que trasladarnos, hermanos, a qué significa esa palabra de rescate. Rescate, primero, era una forma que en estos tiempos y en el tiempo bíblico se usaba. Por ejemplo, el hablar de un rescate era que alguien pagaba el precio de un esclavo y lo dejaba libre. Él decía, voy a comprar este esclavo, voy a pagar lo que vale o lo que cobra el dueño para dejarlo libre. Y eso se daba, eso era muy común, el asunto de la compra o del rescate o redención, se le puede llamar también, la Biblia lo habla de la redención, como fue el caso de Booz, que quiso pagar el rescate de la moabita. Entonces, siempre alguien estaba en estas condiciones de esclavo, era para morirse en esas condiciones. Pero en el caso nuestro, que es lo que Pedro está aplicando acá con la frase rescate, fuiste rescatados, vosotros, dice, fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿Cuál es la mala manera de vivir que nosotros teníamos? Bueno, hagamos un recuerdo, diría Pedro a la iglesia que se dirige, hagan un recuerdo. ¿Cuál era la vida pasada de la iglesia a quien se dirige Pedro? ¿Y cuál era la vida pasada de los que ahora nosotros somos beneficiarios de la gracia? ¿Cuál era la vida? Hermanos, era una vida que éramos igual a lo que ahora es el mundo. O sea, no diferíamos. O sea, éramos igual, y lo peor era que en esa pasada manera de vivir, nosotros éramos personas triviales,
éramos personas vacías, éramos personas odiosas, teníamos una vida sin sentido, vacía, pura fantasía y pura, hermanos, pura arrogancia, maldades. Eso era la condición de la iglesia a cual se dirige Pedro. Pero por supuesto era la condición nuestra. Y como esto es para nosotros, esto era el pasado nuestro. Qué triste ese pasado. El pasado de la mentira, el pasado del homosexualismo, el pasado del adulterio, el pasado de las fornicaciones, el pasado del robo, del asalto, de la brujería, de las ambiciones. Ese era, porque si nosotros ahí venimos y decimos, ¿y cómo será ese pasado de esa mala manera de vivir que dice Pedro? Sencillamente, por un lado, solo recordémonos de dónde es que nos rescató el Señor. Solo recordemos, o si no quiere recordarse, solo échele una mirada ahí a su tío o a su papá que no es cristiano, a su mamá que no es cristiana, a sus hijos que no son cristianos. Sencillamente allí va a ver usted lo que éramos y lo que ahora somos. ¿Cómo se comporta su papá? El papá de los hijos que no son cristianos. Un gran borracho, un gran malcriado, un abusador. Esa es la pasada manera de vivir. Eso éramos, y muchos de nosotros eso éramos, por supuesto. No tenía sentido. ¿No ha visto usted a personas que dicen, yo a mi hijo yo tengo que enseñarle a ser hombre, y le busca mujeres desde pequeño? Voy a enseñarle a mi hijo que sea hombre, y le empieza a dar tragos, cerveza desde pequeño. Yo le voy a enseñar a mi hijo que sea hombre, y es el que le va a traer los cigarros, y es el que le enciende, y es el que le da el trago. Esa es la pasada manera de vivir. Ahora, ¿qué es el futuro de esa vida? Eso es esclavitud. Esclavitud, esa es la forma como el pecado esclaviza al hombre. Y a eso es lo que se refiere Pedro. Pero viene, como decíamos, ¿quién podía hacer algo por nosotros, hermano? En esa pasada manera de vivir, ¿quién podía hacer nada por nosotros? ¿Quién? Nadie. Estamos condenados a la muerte eterna, porque dice Pablo que la paga del pecado es muerte. Entonces, es decir, ¿con qué paga el pecado al pecador? Como para decirle, el pecador es esclavo del pecado, y yo te voy a dar tu salario al final de tu vida. ¿Y cuál es el salario? La muerte. Ese era el destino de cada uno de a los que se dirige Pedro y a la iglesia del Señor. ¿Quién iba a dar nada? Ahí viene la gente y se inventan las religiones. Esa es una estrategia del diablo, ¿verdad? Lo induce al pecador a que debe de buscar a Dios, pero de esta forma. Y usted ve las miles de religiones, pero no hay religión que salve. La religión no puede rescatar a nadie. La religión solo es una forma superficial de cosas santas que presumen de Dios. La religión no es nada. Entonces ahí, ¿quién va a rescatar? Y fíjese que le voy a decir esto. En este preciso momento, como yo lo he dicho en otras ocasiones, en este preciso momento, todos los que están en esa pasada manera de vivir, pensemos,
¿cuántos están muriendo ahorita? ¿Cuántos están muriendo? Porque cada segundo es una cantidad de gente que está muriendo. ¿Cuántos de esos que están muriendo han sido personas que ya fueron rescatadas por el Señor? Esas personas, como lo vemos en la Biblia, pasan a la presencia de Dios, pero por lo general, la gran mayoría, hermanos, la gente no quiere nada de Dios. Y en este preciso momento, toda esa gente que rechaza, que dice yo tengo mi religión, yo así no me esté ofreciendo más, yo estoy completo como estoy, yo mi vida es mi vida. Pero en este momento, en el hecho de estar en esa vida desordenada, vida trivial, vida vacía, vida odiosa, vida religiosa, hermano, la paga que le está dando ahorita todos los que están cayendo en este momento, la paga está no el diablo, sino el pecado. Está diciendo, aquí está, esta es tu paga, mi amor. Y es esa paga que de una vez ya, como lo vemos allá en Lucas, que habla de esos compartimientos del Hades, la gente está cayendo ahorita en ese compartimiento del Hades. Ahí están cayendo. O sea que eso es mentira, que con una predicación de un pastor se va a ir al cielo, o con la de un cura. Eso no es cierto, eso es fraude religioso. Damos un amén, iglesia. Eso no es cierto, hermanos. El que paga el rescate se llama Jesucristo. Él es el que tiene la potestad, dice la Biblia. Aquí leíamos, desde antes Dios destinó a Cristo para que viniera a hacer el gran rescate. Y en este caso, el rescate, vamos a ver, es ese que Él pagó. Viene Cristo y dice, bueno, cae, vamos a dramatizarlo. Cae el Señor de esa manera que vino a este mundo. Vino, diríamos, en secreto, a través de un niño que nació de una virgen. Apareció, nació, se desarrolló y era una misión que traía. La misión de rescatar, hermanos, rescatar a los que tenía esclavizado el pecado, y en este caso pudiéramos sumarle el pecado en la lineación de la ley. Él viene a rescatar, viene al gran rescate. Yo quiero que se vaya usted para que veamos algunos versículos. Gálatas 3:13. En Gálatas vamos a ver en el versículo número 13, dice, Cristo nos rescató ¿de qué? De la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquí está diciendo que vino Cristo del cielo, ya en su ministerio, vino Cristo a, hermanos, a rescatarnos. Dice, Cristo nos redimió, que es la misma palabra redención, que es la misma palabra pagar el rescate. Vino Cristo del cielo y vino a pagar el precio. Pero ¿cuál era el precio? El precio que había que pagar era por el rescate. En aquel entonces decíamos,
que pagaban una cantidad para que fuera libre el esclavo. Pero en este caso de Cristo, Cristo aparece, hermanos, con el rescate, no con dinero. No viene, fíjese bien todo lo que nosotros hemos alcanzado. No viene con poder, este rescate no es sino por su sangre, por su sangre. Es tan terrible el pecado, es tan odioso el pecado, es tan repugnante el pecado, que no hay método. Es decir, para los que se dirige Pedro y para nosotros, no hay método que nos hubiese salvado de la paga del pecado. No hay, porque yo le he dicho, si hubiese habido un método que pudiera haberse librado Cristo de lo que es este sacrificio, el Padre lo hace. Por eso es importante, hermanos, esto que nos traiga reflexión, el coquetear con el pecado. Esto es bien importante que nosotros lo sopesemos. Estoy diciendo esto porque para que vea que no fue el Dios del cielo pudo haber dicho, bueno, a mi hijo, bueno, le voy a poner, lo voy a hacer pensar. Por lo menos vamos a ver. Hagamos un ejercicio ahí con el hermano, hagamos un ejercicio con, bueno, voy a generalizarlo. Usted que tiene un hijo, y aquí en El Salvador hay un COVID, digámoslo así, hay un COVID, y esa enfermedad, nadie, no hay medicina, no hay ciencia acá en El Salvador. Y toda la gente se está muriendo. Y son cantidades de gente. Y se descubre que la única manera para poder rescatar al país que se llama El Salvador, ¿verdad? La única es que le sacrifiquemos a ese niño suyo, le saquemos la sangre. Y esa sangre, para poner ese ejemplo, esa sangre es el único remedio para rescatar todos los pecadores, mujereros, drogos, narcos. Damos un amén, iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿lo haría usted? ¿Lo haría usted? Pregúntese, ¿lo haríamos nosotros? Nadie lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque el único, y así es el pecado. No hay remedio, no hay religión, no hay método. El pecado es tan terrible, es una mancha. Damos un amén, iglesia. Que no hay, hermanos, jabón, como dice el profeta Jeremías. No hay nada que lo pueda limpiar. Es tan terrible, y por eso decía que nosotros tenemos que entrar en sí. Muchas veces andamos coqueteando con el pecado. Y eso es terriblemente peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Pero Dios, ¿quién pudo hacer eso? El mundo entero lleno de mortandad, de odio y de todo lo que usted quiera y lo que usted sabe. Allá en el cielo, dijo el Padre en ese concilio eterno, dijo, aquí no hay otra cosa para poder rescatar por lo menos la semilla de todos los pecadores, la semilla, no a todos los pecadores. Y esto todavía es gracia sobre gracia, porque de todos los pecadores, usted y yo fuimos elegidos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esto viene siendo como, hermanos, dijo Dios, voy a preservar la semilla, así como lo hizo con Noé. Preservó la raza en 8 personas. Y allá todos se lo llevó. Por eso es que no todo es todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Todo no es todo. Todo aquel que está elegido. Por eso es que nosotros todavía tenemos, Dios mío, tanto que agradecer a Dios. Entonces vino el Señor
y dijo, aquí lo único es mi hijo. Y esa sangre de ese cordero era el rescate por el pecador. Por eso es que dice el apóstol Pedro, los quiere llevar a que reaccione la iglesia a cual se dirige. Por eso es que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Están recibiendo lo que nos enseñan nuestros padres desde pequeños, que nos enseñan a mentir, que nos enseñan toda esa pasada manera de ahí fueron rescatados. Amén. Y no fuimos rescatados con cosas corruptibles, diría, con oro, con plata, sino con esa preciosa sangre. Es maravilloso. Con esa preciosa sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Váyase a Mateo 20, 28 y vea que aquí hay también en este versículo también hay una referencia a este rescate. Habla en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué dice? En rescate de muchos, en rescate de muchos. Aquí no dice de todos, dice muchos. Ahora váyase a primera de Timoteo 2:6. En esta primera carta y en el versículo número 6 vamos a encontrar también la misma referencia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí estamos viendo que el Nuevo Testamento, e incluso desde el Antiguo Testamento, se viene marcando la figura del rescate, se viene marcando la figura del rescate, se viene marcando los tipos, las figuras del Cordero que tipificaba al Cordero perfecto. Todo esto deben de entenderlo la iglesia del Señor, como está diciendo acá el apóstol Pedro. Está expresando que con esa sangre, no con oro, ni con cosa corruptible, no como un cordero sin mancha, es decir, Él pagó por nosotros. Yo preguntaba, hace tiempo hacía un ejercicio para ver como hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Como, bueno, ¿a quién le pagó el Señor? Pues porque tiene que pagarle a alguien. ¿A quién le pagó con el rescate? Bueno, algunos dicen le pagó al diablo, pero eso no pega. ¿A quién le pagó? Y bueno, al final llegué a concluir viendo algunos detalles que a quien le pagó, tal vez no sea esto tan así, pero tiene bastante realidad. A quien le pagó fue a la ley, porque la Biblia dice que la ley, que el ministerio de la ley mataba. ¿A quién mataba? Al pecador. Pero viene ¿quién podía librarse de la ley? O sea, la ley, un tan solo detalle era muerte, por eso se le llamaba el ministerio de muerte. Pero en este caso, por eso es que leíamos Gálatas 3, volvámoslo a chequear, Gálatas 3:13, donde vemos ahí la figura de la ley, donde dice, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. ¿De quién? De la maldición. ¿De qué dice? De la ley.
hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la ley. ¿A quién le pagó? ¿A quién le pagó el rescate? A la ley. Entonces viene la ley mata y mata al pecador. Entonces viene Cristo y le dice: ley, mátame. Y es acá donde Él está pagando. Por eso dice: porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Te voy a pagar el rescate de estos pecadores, de estos malhechores. Te voy a pagar el pecado, porque nadie, ninguno de los judíos o de los que se le habían implementado la ley podía cumplir, pero ni una pizca de la ley, porque un solo detalle de la ley era piedra, un solo error de la ley era muerte. Pero vino el Cordero sin mancha, pero vino, hermanos, ese rescate del cielo. Y tuvo, por eso es que cuando Pedro le dijo: Señor, no subas a Jerusalén, el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no has puesto la mirada en lo de arriba. Apártate de mí, porque si yo, dicho de otra manera, si yo no voy al Calvario, si Él no hubiese ido al Calvario, nosotros no pudiéramos hablar de cielo. Si yo no voy a dar mi sangre en rescate del pecador, no hay salvación. Entonces le pagó el rescate a la ley con su sangre. Mira, te voy a pagar todo lo de los salvos, te pago con mi sangre. Y por eso es que esto de la salvación no es el que sí, que no, el que se pierde, el que se salva. Eso sería gracia y obra. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Damos un amén. Es por gracia y misericordia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que dicen aquellos primos suyos, que el hombre se rebusca para ser salvo. ¿Cómo va a rebuscarse el hombre? No tiene la capacidad, pero ni de dejar de mentir un solo día, y no solo una mentira. Hagamos un ejercicio. ¿Cuántas mentiras echó usted, hermana, hoy? Pregúntese. Y se va a dar cuenta. ¿A quién le mintió? ¿A quién le mintió? ¿A quién le echó la mentira? Se va a dar cuenta que si estuviera en la ley, de una vez es panteón y calavera. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos? Porque su gracia nos cubre, porque su gracia está. Por eso es que habla de que nosotros debemos de estarnos limpiando constantemente. ¿Por qué? Para que se nos quite el polvo del pecado que acumulamos diariamente. Por eso es que viene: perdóname, Señor. Yo no estoy hablando, pues sí, de que si usted viene de todas esas grandes oscuridades, usted siga en eso. No, estoy hablando de cosas que genera la naturaleza, que siempre se echa su mentira, aunque sea ahí, hermanos, en que sea sin tobogán. Siempre le echamos una mala mirada a los. Ya dijo el Señor: tan solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y entonces dígame, ¿qué cristiano puede, hermanos, presumir de que está luchando por hacer la salvación? Le pregunto a los hombres: ¿cuántas mujeres han visto ustedes en esta semana? Los muchachos, los viejos también. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántas? O las hermanas, ¿cuánto han visto algún hombre que les sea puesto? Qué guapo. Yo no sé qué es lo que las mujeres le miran al hombre, pero yo sé lo que los hombres miran para las mujeres. ¿Será que usted podría ser salvo a título personal? Le pregunto, caballero. Así que déjeme de andarte dando gloria
que el hombre tiene esa capacidad. Fue Cristo. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ahí está Dios. Ahí estamos. Por eso es que uno tiene que congregarse, tiene que leer, tiene que orar, tiene que buscar para salvarse. No, para purificarse, para buscar de su santidad. Así de sencillo. Así que Él vino a pagar ese rescate, y no era oro. El rescate fue su propia sangre. ¿Cuánto valemos nosotros? Y todavía, hermanos, muchos no lo entendemos. Ahora, en el versículo número 20, vamos a ver 19, sino que con su sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Era lo único que podía limpiar la mancha del pecado, y era el único precio con el cual se podía pagar el rescate del pecador o del esclavo. Y dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, les dice Pedro. Es decir, que el que, vaya, fíjese, mire qué cosa tan linda este versículo, porque usted tiene que disfrutar cada versículo. Mire qué cosa tan linda. O sea, que no es que viene Dios y dijo, aquí está este montón de pecadores, de arruinados, de gente que va rumbo al infierno, y improvisa, y voy aquí, lo único que tengo que hacer es, y agarra al hijo. Dios nunca improvisa. Por eso es que siempre decimos que Dios no solo destina, sino que predestina, sino que, hermanos, predetermina las cosas. Es decir, antes ya Cristo no había nacido todavía. Adán estaba, fíjese cómo son las cosas, todavía Adán no había pecado, estaba intacto, pero antes ya Dios sabía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya Dios sabía que Adán iba a pecar, y ahora estaba pensando yo todo lo que ha hecho Adán, todas esas guerras, toda esta terrible situación en la que vive el mundo, producto de la desobediencia. Terrible. Entonces, no es que se la sacó de la manga, no, este es ahorita voy a salvar a este porque este se va a portar bien. No, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que el hermano dice, hoy quiero de Dios? Nadie quiere de Dios. El hombre, si tiene albedrío, libre albedrío, es para ir a revolcarse. Damos un amén. Pero no tiene libre voluntad para buscar a Dios. El único que, hermanos, cambia ese panorama es la bendita sangre de Cristo. Esa elección preciosa. Ajá. Léalo conmigo, dice. Ajá. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estaba lejos Adán todavía de haber hecho el mundo el Señor, pero ya el Señor ya sabía. Y entonces alguien pregunta, entonces, ¿por qué creó Dios? Ahí le pregunta a usted después, ¿por qué creó Dios si sabían esto? ¿Y por qué dejó que el diablo se levantara? Es que dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Y dice, con el cual finalizamos, dice, y mediante el cual creéis en Dios, mediante a Cristo, Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. No debe de ser en mamón,
no debe de ser en el político, no debe de ser en el pastor, no debe de ser en la religión. La esperanza nuestra debe de ser en ese que Cristo o que Dios resucitó y que lo glorificó llevándolo arriba, les está diciendo Pedro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Habiendo purificado, de un amén, los que son y han sido purificados, de un amén. ¿Purificados de qué? De nuestros pecados. Habiendo sido, solo vea lo que somos. Y a veces nosotros andamos ahí todos queriendo enlodarnos. Habiéndonos purificado, uno debe decir, no, o sea, ya soy de Dios y, no, y mira que no sé qué, que déjate tentar, le dice el novio impío a la muchacha cristiana. No, dígale, mándelo a la luna, hermano. Pero no se dejen, no, ya soy purificada, yo me debo a Dios, ya pagaron un precio. Y el precio que han pagado por mí no ha sido oro ni plata, fue la preciosa sangre del Cordero. Ese es el precio que han pagado por mí. Que se oiga un amén. Cuando usted quiera dar paso atrás, diga, han pagado un precio por mí. Cuando usted sea tentada, hermanas, y quiera tirar la toalla, diga, han pagado un precio. Esa es una lucha y Dios le va a ayudar. Así que el tema es el precio de vuestra redención. No fue con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Por eso es que debemos de ser agradecidos. Por eso es que debemos de luchar. Porque como lo hemos dicho, ¿verdad? El buscar de Dios ya es cosa nuestra. De acuerdo, ¿verdad? Lo que hemos enseñado es una cosa ya muy nuestra. El Señor, hay veces que uno dice, alguien dice, yo voy a orar cuando sienta el deseo de orar. Nunca va a sentir el deseo de orar. Aquí tiene un enemigo. Hay que, enemigo, yo voy a orar porque yo soy purificado. Yo voy a orar porque yo soy, ya pagaron por mí. Y eso es lo que va a ir haciendo la diferencia. Vamos a ponernos de pie.